Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Hola, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Ahí les voy a esperar unos minutitos nada más a ver si se unen más alumnos. Y vamos a empezar hoy con tejido conectivo. Vieron que yo les subí todo en la plataforma de tejido conectivo con tiempos, como habíamos quedado. Me confundí, tendría que haber empezado con glándula, tejido glandular, pero no hay problema. Como ya teníamos toda la información de tejido conectivo, doy hoy conectivo y la clase que viene damos glándula y ya voy a subir todo lo de glándula también, ¿saben? En realidad era epitelial y glandular y recién venía el conectivo. Me apuré un poquito, me salté un tema. Pero lo hacemos en la clase que viene, no importa el orden. Vieron que está todos los contenidos, estos ya están en la plataforma, como habíamos quedado, que la íbamos a poner con anterioridad por si lo querían ir viendo, leyendo. Pudieron ver que también están el capítulo del libro. Hay dos apuntes, el capítulo del libro del Ross y también un apunte de la cátedra, para los que pudieron ver. Está este Power subido en PDF. Así que bueno, vamos a empezar hoy. Tejido conectivo es una clase muy larga, que si no llegamos a darla completa, la vamos a... la cortamos y terminamos la clase que viene, no hay problema, porque la clase que viene vamos a ver glandular, y glandular es muy cortito. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, no hay drama. Bueno, entonces cualquier cosa, si se nos hace muy larga es una clase muy compleja que generalmente la programamos para dar en dos clases, porque es tanto el contenido que se termina poniendo pesado y por ahí pierden la concentración. Pero bueno, vamos a ir viendo hasta dónde podamos llegar. Ahí vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar entonces con tejido conectivo. Como habíamos hablado, es uno de los 4 tejidos esenciales. Se acuerdan que la clase pasada se nos hizo larga por la Semana Santa, pero habíamos empezado con tejido conectivo, tejido epitelial. El tejido conectivo es otro de los tejidos esenciales que componen el organismo, ¿sí? Y se caracteriza por por ser como el esqueleto que sostiene otros tejidos y órganos, ¿sí? Algunos lo llaman tejido de sostén, conectivo o conjuntivo, ¿sí? Lo podemos encontrar de esa forma. Es un tejido entonces que es como que le presta la estructura, el sostén a otros tejidos y órganos, ¿sí? Acá están pasándose solitas las características, y una que hacía diferencia con el que vimos anteriormente, si nos acordamos del epitelial, dijimos que sus células estaban muy juntitas, una al lado de la otra, y que había poca sustancia intercelular. En este caso, en este tejido, las células están separadas por un gran espacio intercelular o matriz extracelular, ¿sí? Una gran diferencia que tenemos con el tejido que vimos anteriormente. Y otra es que tiene abundantes vasos sanguíneos. Si recordamos y refrescamos, dijimos que el tejido epitelial era avascular. Se localiza por debajo del epitelio, del cual estaba separado por la membrana basal, ¿sí? Entonces, si volvemos, recordemos las características, las dos esenciales que son muy distintas con respecto al tejido epitelial. Una, que sus células están separadas y tiene mucha sustancia extracelular, intercelular o matriz extracelular. Y la otra es que tiene muchísimos vasos sanguíneos, a diferencia del epitelio, que no tenía vasos sanguíneos, ¿sí? Acá volvemos a recordar la localización, que se ubica debajo del tejido epitelial y se separa del mismo por la membrana basal, como ya habíamos visto en la clase pasada.
El tejido conectivo tiene varias clasificaciones, van a encontrar varias clasificaciones de acuerdo a los autores y los textos. Una de ellas es que lo podemos dividir en embrionario o tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? A su vez, el embrionario se puede dividir en tejido conectivo mucoso y mesenquimático, ¿sí? Acá vamos a ver. Entonces, el tejido conectivo mucoso es un tejido especial que lo vamos a encontrar en el cordón umbilical. Es como una gelatina y justamente se llama así, gelatina de Wharton. ¿Sí? Es el único lugar que lo vamos a encontrar. Y el tejido conectivo mesenquimático se puede dividir en tejido conectivo del adulto o propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. ¿Sí? Dentro del tejido conectivo propiamente dicho, tenemos una división que lo podemos llamar denso o laxo. El denso, en el tejido conectivo denso, predominan las fibras sobre las células, ya vamos a ver. Y en el tejido conectivo laxo, predominan las células sobre las fibras. Y a su vez el denso se va a dividir en modelado y no modelado. El modelado también puede llamarse regular. Y el no modelado, irregular. ¿Sí? Síganme con la flechita blanca porque no puedo sacar el punto rojo. A ver, denme un ratito. ¿Me vas a sacar el micrófono? Chicos, ¿me estaban escuchando bien? Estaba tratando de corregir el puntero láser que estaba marcándose solito. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Antes no? No No, sé antes si sí se la cuando saco escuchaba bien, pantalla Sí, creo que no me también. escuchaba. Bueno, pero no estaba hablando aún. bueno. Estaba Volvemos muteado, con esta creo. diapo entonces. Volvemos a explicarla para que les quede claro esta. Me distraía el cursor, el puntero que tenía de una grabación anterior. Y dijimos entonces que el tejido embrionario se puede clasificar acá en el tejido conectivo, en embrionario y mesenquimático, ¿sí? Dentro del embrionario, el embrionario propiamente dicho, y el mucoso o gelatina de Wharton. Después tenemos el mesenquimático, que se puede, a partir de ahí, este es un tejido embrionario, que se podía dividir después en el lado, que le da, digamos, es el origen, o va a dar las células, o el tejido conectivo del adulto, que se va a dividir en conectivo propiamente dicho del adulto, como dijimos, y los especializados, ¿sí? Vamos a explicar al revés ahora, voy a explicar primero los especializados, que es más simple. Entonces,
de este mesenquimático, que era un tejido conectivo del embrión, no es otra cosa que era el primer tejido conectivo que se estaba formando durante la gestación, se derivaban los tejidos conectivos especializados, ¿sí? ¿Cuáles son? El tejido adiposo es un tejido conectivo especializado, el tejido cartilaginoso, ¿sí? El cartílago es un tejido conectivo especializado, el tejido óseo, el tejido linfático, el hematopoyético, que es la sangre, lo que dice acá entre paréntesis MO, médula ósea, y el tejido sanguíneo. Hematopoyético es la formación de las células de la sangre en la médula ósea, ¿sí? Por eso cuando decimos que los tejidos esenciales son 4 nada más, y cuando incluimos el tejido conectivo, estamos incluyendo todo, cartílago, hueso, sangre, ¿sí? Porque uno se pondría a pensar, si son 4 nada más, ¿por qué no incluimos estos, que son muy importantes? Porque se los considera conectivos, ¿sí? Sangre, cartílago, óseo, linfático, adiposo, se los considera tejido conectivo, de los especializados. Luego tenemos el tejido propiamente dicho, o del adulto, que este sí se divide en dos a su vez, en uno denso y en uno laxo. Y esa división la determinaba, digamos, la concentración de células en proporción a las fibras, porque ya vamos a ver que este tejido está compuesto por células y fibras, ¿sí? En el conectivo denso encontramos que teníamos pocas células y muchas fibras, y en el laxo al revés, muchas células y pocas fibras. Dentro del denso teníamos dos, que después vamos a tener que explicar bien. Uno modelado, que quería decir que todas las fibras se ubicaban en forma regular, siguiendo una sola dirección, paralelas entre sí. Y uno laxo, en el que encontramos las fibras dispuestas en cualquier dirección al azar, sin seguir un eje, que ya vamos a ver, ¿sí? Esto lo vamos a tener que ver, lo vamos a explicar bien, vamos a ver en qué órganos encontramos uno o el otro. Entonces, que quede claro, el tejido conectivo se divide en tejido embrionario, obviamente porque es el primer tejido conectivo que se forma en el embrión, que a su vez tenía dos divisiones. Uno mesenquimático y uno que solamente lo encontrábamos en el cordón umbilical, ¿sí? Que es esa gelatina, no sé si alguien vio alguna vez un bebé recién nacido. Cuando se corta el cordón tiene una cierta gelatina que lo que hace es amortiguar, es para que no se colapsen las venas y las venas y la arteria del cordón umbilical, ¿sí? Recordemos que el cordón umbilical tiene dos arterias y una vena. Y para que no se colapse con las vueltas o con los nudos del cordón y deje de pasar sangre a través de la placenta al bebé, está esta gelatina que hace que amortigüe todo y que no se vayan a colapsar estos vasos sanguíneos tan importantes. Y la otra es el mesenquimático, que es el tejido embrionario, que después se va a diferenciar, después del nacimiento se va a diferenciar en tejido conectivo propiamente dicho o alguno de los especializados, ¿sí? De los especializados, recuerden siempre que entra el adiposo, el cartilaginoso, el óseo, el linfático, el hematopoyético y el sanguíneo. Bueno, acá vamos a empezar. Profe, ¿Sí? en el chat han preguntado mesodermo por qué. ¿Cómo? Mesodermo por qué, han preguntado. ¿Cómo mesodermo? Porque mesenquimáticos era lo que estábamos hablando. Mesodermo es una de las capas de Es lo que parece. pero no tiene que ver con el conectivo ahora. El embrión tiene varias capas, el ectodermo, el mesodermo, que son los que van a dar origen después a los tejidos y a los órganos, y va a ir formando, pero eso tiene que ver más bien con la embriología. Esto también es un tejido, Profe, sí, ¿y el tejido adiposo qué es? es un tejido conectivo especializado, Ok. es grasita, ¿sí? Es el tejido graso,
que va a cubrir todos los órganos, que en realidad tiene una función importante. Uno lo toma el tejido adiposo como algo malo, pero en realidad tiene función. Es malo el exceso del tejido adiposo, pero el tejido adiposo es necesario y tiene muchas funciones en el cuerpo. Mesenquimático es una cosa y el mesodermo es otra cosa. ¿Eso es lo que me estaban preguntando? Ah, acá es lo que me preguntaban, no veía acá. Bien. Bueno, acá claro lo que les estaba diciendo recién, que el mesodermo es una de las capas del embrión. Tenemos mesodermo, ectodermo y neuroectodermo. Una capa del embrión trilaminar, porque ustedes deben estar viendo embrio. Ah, no, no sé si ven embriología, ya vamos a ver parte de embriología más adelante. El embrión al principio está formado por 3 láminas. Perdón, esto es lo que me estaban preguntando. Y una de ellas se llama mesodermo, ¿sí? Primero es bilaminar, después trilaminar y después va formando otros tejidos. El mesodermo es la capa media del embrión trilaminar, del embrión cuando está en la etapa trilaminar, y da origen a casi todos los órganos, a todos los tejidos conectivos del organismo, ¿sí? Ahora sí, yo no los había entendido, pero está bien. ¿Entendieron ahora? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. di muchas vueltas, pero recién entiendo lo que me estaban preguntando. Y por la proliferación y migración de estas células del mesodermo, en el embrión joven se forma un tejido conectivo primitivo, que es el llamado mesénquima. Lo que estoy haciendo ahora es tratando de explicarles el cuadro. ¿Sí? El cuadro era un pantallazo, una idea general, y ahora vamos a explicar punto por punto del cuadro. Entonces, dijimos que el mesodermo es una capa del embrión trilaminar y a partir de ahí van a empezar a proliferar y a migrar células para formar el tejido del embrión joven. Y a partir de ahí vamos a tener el tejido conectivo primitivo llamado mesénquima, que es el que estábamos viendo. La maduración y la proliferación del mesénquima dan origen a diversos tejidos conectivos del adulto, como vimos ahí, además de los músculos, el sistema cardiovascular y genitourinario, ¿sí? El tejido conectivo de los músculos del sistema cardiovascular y genitourinario. Acá tenemos el tejido conectivo embrionario, que dijimos que lo dividíamos en mucoso y mesenquimático. El mucoso está representado por la gelatina de Wharton. Acá vemos un corte histológico de un cordón umbilical, donde podemos ver que tiene 2 arterias y una vena. Y todo esto que lo rodea es tejido conectivo, es una gelatina muy resistente que soporta la presión para evitar que algo comprima y colapse la luz de estos vasos e impide el pasaje de sangre a través de la placenta. ¿Sí? Y bueno, hablando ya del tejido conectivo del adulto, dijimos que el mesenquimático es el que nos daba origen a era el primitivo y nos daba origen a los tejidos conectivos del adulto. Dentro del tejido propiamente dicho, dijimos que lo íbamos a dividir en laxo y en denso. El laxo es aquel tejido conectivo en el que predominan las células sobre las fibras. Ya vamos a ver que el tejido conectivo tiene muchas células y también tiene varios tipos de fibras, ¿sí? Y lo podemos encontrar en los órganos huecos, está como soporte del parénquima epitelial, en la dermis, es una de las capas de la piel. El tejido mucoso y gelatina de Wharton también tiene conectivo laxo, y el tejido reticular de los órganos linfáticos y de la médula ósea también tiene conectivo laxo, ¿sí? Se ubica en casi todos los órganos de nuestro cuerpo, el tejido conectivo laxo. Y el denso, en el que va a predominar, dijimos, las fibras sobre las células, se dividían en modelado y no modelado. El modelado podía ser, también lo podíamos llamar irregular,
el no modelado, quiero decir, irregular, porque justamente sus fibras tomaban cualquier dirección al azar, sin seguir un eje. En cambio, el modelado, todas sus fibras seguían la misma dirección, paralelas una con la otra, siguiendo un mismo eje, ¿sí? Y acá vamos a encontrar, como no modelado, lo encontramos también en todos los órganos. En las cápsulas, en las trabéculas de los órganos macizos, en la dermis de la piel, en una de las capas que se llama albuginia del testículo, en la dura madre, en las meninges del cerebro, ¿sí? Las capas que cubren el encéfalo, en el epineuro, el perineuro, el epimicio, el perimicio, todo esto, el epineuro y el perineuro son capas que cubren el tejido nervioso, tejido conectivo que cubre el tejido nervioso, y el epimicio y el perimicio, tejido conectivo que cubre las fibras musculares, que ya lo vamos a ver en su momento. O sea que el denso no modelado lo vamos a encontrar en todos los órganos, ¿sí? Lo vamos simplificando. Al laxo también lo vamos a encontrar en todos los órganos, y al denso no modelado también. Ahora vamos a ver este otro, que es el modelado. El modelado es específico y solamente lo voy a encontrar en los tendones. Van a ser el tejido conectivo propiamente dicho del adulto denso, modelado, es el tejido que forma los tendones, los ligamentos y las aponeurosis. ¿Qué son las aponeurosis? Es justamente la capa de tejido conectivo que envuelve un grupo muscular. Por ejemplo, la aponeurosis palmar, o sea, la capa de conectivo que envuelve los músculos de la palma de la mano, la aponeurosis plantar también, que es el conectivo que envuelve los músculos de la planta del pie, ¿sí? Entonces acá tiene mucha importancia para ustedes, sobre todo, el tejido conectivo denso modelado, porque no es otra cosa que, si vos ves un tendón, está formado solamente por tejido, solamente no, pero principalmente por tejido conectivo denso modelado. Un ligamento también, y las aponeurosis de los músculos igualmente. Vamos entonces a hablar un poquito del tejido conectivo. Profe, ¿Sí? ¿qué son las aponeurosis? Disculpe. La aponeurosis es una pequeña película, que sería en este caso de tejido conectivo, que envuelve un grupo de músculos, ¿sí? Son varios músculos que están envueltos en una capa fibrosa de tejido conectivo denso, modelado. A ver si tengo imagen de ese, ya te voy a explicar, porque si lo tengo que pasar, a ver si tenemos No, ya lo buscamos después, porque si lo avanzo, seguramente te muestra una imagen de aponeurosis, ¿sí? Está bien, profe. Gracias. Pero es eso, es una, ¿viste? Como si fuera una capa finita que va a envolver un grupo de músculos chiquitos. Generalmente el más común que les suelo mostrar es de la palma de la mano y de la planta de los pies, donde hay muchos musculitos que están envueltos por una sola capa, que es de tejido conectivo. Son las aponeurosis musculares. Y con el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo, dijimos, esta es la imagen, acá en el costadito vemos estos puntitos son los núcleos, y si hay núcleos significa que hay células, es donde encontramos muchas células y pocas fibras. Estas otras rosadas son las fibras. Acá encontramos más células que fibras, es el concepto que tienen que recordar, ¿sí? Tiene escasas fibras, sustancia fundamental, abundante, importante en la difusión de sustancias. Hay mayor parte de células y consisten en células errantes. Sitios de reacción inflamatoria e inmunitaria, y se encuentra en la lámina propia del sistema respiratorio y digestivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿se acuerdan que yo decía siempre en un órgano tenemos un epitelio, la membrana basal y después viene el conectivo? Y generalmente en algunos órganos, como por ejemplo el epitelio, los órganos respiratorios, nosotros podemos describir el epitelio respiratorio, por ejemplo la tráquea, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, por debajo de ese epitelio la membrana basal, y por debajo el tejido conectivo, que primero siempre va a ser
laxo. Y después va a venir conectivo denso, ¿sí? Esto quiere decir acá que forma parte de la lámina propia de los órganos respiratorios y digestivos. Generalmente en todos los órganos respiratorios y todos los órganos digestivos está primero el conectivo laxo y después el denso. Después tenemos el tejido conectivo no modelado o irregular, que también dijimos que formaba parte de todos los órganos, ¿sí? Y acá podemos ver la imagen que vemos poquitos de estos puntitos que serían los núcleos, y si hay núcleos son células, y muchas fibras de estas rosadas, ¿sí? Pero las podemos ver todas ondulantes y dispuestas en cualquier dirección, ¿sí? Todas desorganizadas. Por eso es no modelado, por eso es irregular. Y se encuentra también en en la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Sus características son que es rico en fibras, sobre todo las colágenas, tiene pocas células, y las células que tiene principalmente son los fibroblastos. Ya vamos a hablar mucho de esta célula, que es una de las células fundamentales del tejido conectivo. Escasa sustancia fundamental. Acá quiero que aprovechemos para que les vaya quedando un concepto, porque es complicado el tejido conectivo. Vieron que en todo hablamos siempre de células, fibras y sustancia fundamental, o sustancia extracelular, o sustancia intercelular, sí, que es lo mismo. Entonces, desde ya tiene que quedarles claro que está compuesto por estos tres elementos, ¿sí? Va a haber células del tejido conectivo, va a haber fibras del tejido conectivo, y va a haber sustancia extracelular, matriz extracelular, fundamental, intercelular. Esa tiene muchos nombres, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, desde ya vayan sabiendo que tenemos tres componentes importantes que deben reconocer. Tiene haces orientados en diferentes direcciones, como les había dicho ahí, lo encontramos en la mayoría de los órganos. El tejido conectivo denso, modelado o regular, lo encontramos solamente, como dijimos, en el tendón. Miren la diferencia, a ver, de la disposición de estas fibras. La mayoría son fibras de colágeno, ya vamos a ver las fibras que componen el tejido conectivo, que en su mayoría son fibras de colágeno. Miren la dirección de estas fibras con respecto a las fibras del tendón, ¿sí? Estos puntitos que vemos ahí son las células, los núcleos de las células, y todo lo demás son las fibras que están dispuestas todas, siguiendo la misma dirección, siguiendo el mismo eje, paralelas unas con las otras, ¿sí? Y así forman el tendón. Acá vemos que se disponen paralelas, muy juntas, para ofrecer una máxima resistencia. No nos olvidemos que el tendón debe tener una máxima resistencia. Principalmente colágeno y fibroblastos, ¿sí? Fibras de colágeno y fibroblastos serían las células. Recordemos que el tendón es la estructura que va a unir el músculo al hueso, ¿sí? Vamos identificando bien eso. Termina el músculo, forma un tendón que lo va a unir al hueso. Y tenemos también los ligamentos, que los ligamentos estabilizaban articulaciones, a veces unían hueso con hueso, ¿sí? Y la aponeurosis era una película o una capa que envolvía un grupo de músculos. Y todos tienen más o menos el mismo aspecto porque son conectivos modelados o regulares. Acá tenemos básicamente la diferencia entre conectivo laxo y denso, que suelen ser preguntas de exámenes. Acá tenemos el laxo, donde tenemos muchas células, pocas fibras, y acá tenemos el denso, donde tenemos muchas fibras, pocas células. ¿Sí? Los puntitos basófilos, estos son los núcleos, y lo que se ve bien eosinófilo, bien rosado, son las fibras de colágeno. ¿Sí? Entonces, si hacemos un cuadro diferencial, decimos que el tejido conectivo laxo tiene más células, tiene pocas fibras y tiene mucha sustancia fundamental, extracelular, intercelular, ¿sí? Y el denso tiene poquitas células, muchas fibras y poquita sustancia intercelular, fundamental o matriz extracelular, ¿sí? ¿Hasta acá les queda esta diferencia? Estamos hablando ya siempre del adulto. Ya pasamos la parte de tejido conectivo embrionario. Sí, profe.
Sí. Acá tenemos Pero, ¿sí? ¿Les escucho? ¿Alguien me está por preguntar algo? Profe, el denso tenía poca sustancia fundamental. Sí, ahí les voy. Gracias. ¿Ven? En el denso lo que lo caracterizaba es como lo vemos acá, por eso a veces es bueno por la imagen visual, la memoria visual, tiene muchas fibras, más que nada, pocas células y poca sustancia. En cambio el laxo tiene muchas células, mucha sustancia, pocas fibras. Esa diferencia es muy importante y la vamos a ver después en todos los órganos y se pregunta mucho. Así que ese cuadrito les resume. Este Power lo tienen ya en la plataforma en un PDF por las dudas. Este es un preparado con rutina de hematoxilina y eosina, visto a microscopio óptico de piel. ¿Sí? Lo que vemos acá arriba es el tejido epitelial, que es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, que ya lo vimos en la clase pasada, y por debajo del mismo encontramos tejido conectivo laxo, que sería esto. ¿Ven? Desde acá casi se nota ahí el límite. Laxo. Muchas células, pocas fibras. Y debajo de este laxo vamos a encontrar tejido conectivo denso. Miren acá. Fibras, 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 muy poquito uno que otro núcleo allá disperso. Acá tenemos muchos de estos núcleos que son bien basófilos, bien oscuros, bien morados, bien violetas, que representan la cantidad de células que tenemos. Si hay muchos núcleos, hay muchas células. Y acá, en cambio, vamos a ver fibras y poquitos núcleos, ¿sí? ¿Qué tipo de conectivo les parecía que era de este denso? Dentro de los dos densos, ¿cuál les parece que es? Irregular. Irregular. Ajá, no modelado, irregular, está perfecto, que es el que siempre van a encontrar en todos los órganos. El denso modelado solamente lo van a encontrar en el tendón, el ligamento, la aponeurosis, ¿sí? Tiene más que ver con todo lo que es el músculo. Acá vemos el mismo preparado que se ve bien la diferencia. Es piel, todo esto es el epitelio, es el primer tejido que vimos la clase pasada, tejido epitelial hasta acá. Esto más clarito, tejido conectivo laxo, y esto más oscuro, tejido conectivo denso. Pueden ver que las fibras de colágeno se tiñen bien rosado, y eso nos hace diferenciarlo bien, ¿ven? Bien rosadito se tiñen las fibras de colágeno. Este es un preparado con técnicas de rutinas, ¿sí? De microscopía óptica simple, de luz clara, como los que tenemos en el laboratorio de la facultad, y teñido con hematoxilina y eosina. Profe, ¿Sí? ¿y la membrana basal sería lo chiquito que los divide? Claro, si recordamos, en general con esta técnica, ¿se acuerdan que habíamos dicho? No se veía la membrana basal, sabemos que está ahí, dando el límite al epitelio, y está entre el epitelio y el inicio del conectivo laxo. Con estas técnicas en general no se ve la membrana basal, solamente la veíamos, ¿se acuerdan? En la tráquea, porque era muy espesa. Si no, necesitábamos técnicas especiales de teñirla, por ejemplo, con una tinción de plata, o una técnica que se llama paz positivo. Se la puede ver, pero con otras técnicas de coloración. Acá la imaginamos, sabemos que está entre el epitelio y el conectivo laxo, pero no la podemos definir bien. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y acá tenemos otra imagen de tendón, que es típica, donde vemos conectivo denso, modelado, regular. Todas estas son los núcleos de las células, y todo lo que está en rosa claro, rosa pálido, son las fibras colágeno. También dice acá, cuando dice HE, es con técnicas de hematoxilina y eosina, que es la técnica básica de rutina. Acá igual, lo pasamos más rápido, son muchos preparados, pero para que vean la diferencia. Todo este es el epitelio, este es el intestino grueso, ¿sí? Este es el epitelio, miren acá podemos ver que el epitelio se invagina, quiere decir que va hacia adentro, y forma glándulas, forma estas glándulas que son las glándulas de Lieberkühn, que es lo que tenemos que ver la clase que viene, ¿sí? Y debajo de este epitelio, que eran células cilíndricas, que eran altas, ¿se acuerdan? Tenemos esto, que es conectivo laxo. Muchas células, ¿ven? Poca fibra. Se ve blanco el fondo, muchas células, poca fibra, conectivo laxo. Esta es la lámina propia de un órgano digestivo, como habíamos visto ahí.
¿Se acuerdan que dijimos que de los digestivos y los respiratorios tenían el conectivo laxo en la lámina propia? Y acá igual. Bueno, vamos a continuar. Dijimos, para dejar claro, que estaba formado por células, por matriz extracelular y nos faltan fibras acá, pero bueno, vamos a empezar con las células. Entonces el conectivo está formado por célula, matriz extracelular y fibras. A ver, denme un minutito. Quería ver si, disculpe, quería ver si estaban las fibras acá, si la pone acá dentro de lo que es extracelular. Bueno, entonces dijimos que estaba conectivo, tenía células, tenía matriz extracelular, y yo les había dicho aparte las fibras. Acá en este esquema la vemos como parte de la matriz extracelular, ¿sí? Y se divide en fibras y en sustancia fundamental. Dentro de las células, tenemos células que pueden ser, las podemos llamar permanentes, y células transitorias, ¿sí? Las permanentes, dentro de las permanentes, acá encontramos esta que es la que tiene gran protagonismo, que es el fibroblasto, ¿sí? El fibroblasto va a ser la encargada de producir el resto de las células de tejido conectivo, de todas las células del tejido conectivo, es una de las más importantes, ¿sí? Luego tenemos también células que migran, por eso se llaman permanentes, quiero decir, las que no migran, las que se quedan en el tejido conectivo, como por ejemplo el macrófago. El macrófago, la función que tiene es de fagocitar sustancias extrañas o nocivas. Los adipocitos, a ver que volvemos para que lo podamos explicar bien. Acá que... Luego tenemos los adipocitos, que dijimos que eran las células de tejido graso, ¿sí? Se pueden llamar adipocitos o lipocitos. Los mastocitos y células madres, que tienen la capacidad de poder diferenciarse en cualquier tipo de célula también del tejido conectivo. Y las que llamamos, estas son las que dijimos recién, son permanentes, esas no se mueven del tejido conectivo. Después tenemos unas que llamamos transitorias, que tienen la capacidad de salir del tejido conectivo y migrar hacia el lugar donde se las necesita. Que son básicamente las células de la sangre, ¿sí? En los linfocitos, los plasmocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Ya van a ver cuando veamos sangre, todas estas son las células de la sangre, ¿sí? Todos estos son los glóbulos blancos de la sangre. Dentro de los glóbulos blancos podemos encontrar linfocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito, ¿sí? Entonces se van a formar en la sangre y van a migrar hacia donde se los necesite. Y acá dividiríamos la matriz extracelular, quiere decir que todo lo que está fuera de la célula, en fibras, que encontramos tres tipos de fibras: fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas, ¿sí? Las que predominan siempre son las colágenas. Y la sustancia fundamental, que estaba compuesta por algo que se llaman proteoglicanos, ¿sí? Glucoproteína,
y glucosamínglicanos. Son raros los nombres, pero los vamos a ir aprendiendo. Básicamente la sustancia fundamental del tejido conectivo está constituida por proteoglicanos, glucoproteínas y glucosamínglicanos. Vamos a hablar un poquito de las fibras del tejido conectivo. ¿Sí? Están presentes en cantidades variables según la necesidad y estructura y función de los tejidos. Cada tipo de fibra es producida por los fibroblastos y están compuestas por cadenas peptídicas largas, ¿sí? Recuerden de acá, porque como les digo es demasiada información y se van a marear. Acá quiero que recuerden siempre el fibroblasto como célula productora de fibras, ¿sí? El fibroblasto va a producir las fibras del tejido conectivo. ¿Cuáles son? Las colágenas, las reticulares y las elásticas. Hay 3 tipos de fibras de tejido conectivo. Colágenas, reticulares y elásticas. Y todas son producidas por el fibroblasto. Bueno, vamos a hablar entonces empezar con las fibras de tejido conectivo, las de colágeno, que son las más abundantes. Componen la estructura más abundante, como dijimos, del tejido conectivo. ¿Vieron acá? Como habíamos visto, se caracterizan por teñirse bien rosaditas. Acá vemos todos estos son los núcleos de las células del tejido conectivo. Y acá tenemos las fibras bien rosadas, fibras colágenas, ¿sí? Son flexibles y tienen una importante resistencia tensora. Se colorean con eosina, con técnica tricrómica de Mason y de Mallory, ¿sí? Son distintas técnicas. La común, esta la que vemos rosadita, es la eosina. Con el microscopio electrónico podemos ver que están compuestas de subunidades, a su vez. Filamentos, o sea, una fibra de colágeno está compuesta por filamentos, y a su vez esos filamentos por fibrillas, ¿sí? Entonces podemos decir que una fibrilla de colágeno forma un filamento, y varios filamentos forman una fibra de colágeno. Las moléculas de colágeno es una triple hélice, compuesta por 3 cadenas polipeptídicas entrelazadas llamadas cadenas alfa. Acá no se vuelvan locos, que toda la estructura química no les vamos a poner tanto hincapié en eso, porque es difícil de recordar, ¿sí? Sí sepan que está compuesta por, por unidades moleculares de forma de triple hélice, y que ya vamos a ir viendo algunas características, ¿sí? Teniendo en cuenta la combinación de la cadena alfa que tiene, se han podido categorizar las fibras de colágeno hasta en 28 tipos de fibras de colágeno, de la 1 a la 28, que por supuesto no les vamos a tomar, que recuerden las 28 tipos de fibras de colágeno, ¿sí? Así que no se preocupen por eso, pero tienen que saber que sí, que no es que hay un solo tipo de fibra de colágeno, sino que hay 28 tipos de fibras de colágeno, ¿sí? Y acá en este cuadro las describe a todas las 28, lo dejo para que lo lean, pero no se preocupe que no vamos a exigir que sepan de memoria las 28 fibras, ni dónde se localizan, ni la función, ¿sí? Que sepa que existen. Acá les vamos a agrupar algunas, como por ejemplo las de colágeno, la de tipo 2, 1, 2, 3 y 11, que son fibrilares y representan el 80% del total del colágeno conocido hasta el momento. Son las más abundantes. Entonces por ahí, si uno quiere que recuerden algunos, quisiéramos que recuerden estas, ¿sí? La 1, la 2, la 3, la 11, ¿sí? Acá vemos que la tipo 1 la vamos a encontrar en el tejido conectivo de la piel, del hueso, del tendón, del ligamento, de las fascias, las cápsulas de los órganos. El de tipo 2 la vamos a encontrar en el cartílago, la de tipo 6 en la matriz cartilaginosa, y las restantes 9, 10, 11 y 13 en el cartílago. Cada molécula de colágeno está formada por 3 cadenas polipeptídicas alfa de configuración helicoidal. Como dichas cadenas no son iguales en cuanto al ordenamiento o secuencia de aminoácidos, se reconocen diferentes tipos de colágeno, algunos de ellos muy resistentes
de muy reciente descripción, ¿sí? Así que todavía, inclusive hay algunos que todavía no los debemos haber descubierto aún. Así que no los voy a marear con esto. No hace falta que recuerden todos los tipos de colágeno, ¿sí? Sepan que existen 28 tipos de colágeno y que aún todavía podemos seguir descubriendo más. Acá tenemos una imagen. Estos núcleos son de la célula, la que yo les decía, la productora de fibras, que se llama fibroblasto. Y acá tenemos las fibras de colágeno teñidas con eosina, con la técnica de hematoxilina y eosina, que tienen gran afinidad por la eosina y se tiñen bien rosadas, ¿sí? Las fibras de colágeno. Vamos a continuar con las fibras y encontramos las fibras reticulares, que están compuestas por colágeno tipo 3. En los preparados de rutina con hematoxilina y eosina no es posible identificarlos, se distinguen con facilidad usando otra técnica, un PAS. Ven que están teñidas con otro color acá, las fibras, ¿sí? O con impregnación argéntica, que es una tintura con plata. Probé un armazón de sostén, ven que es como una red de sostén para los constituyentes celulares de los diversos tejidos y órganos. Forma el estroma de sostén del tejido hematopoyético, ¿sí? Y linfopoyético. En estos tejidos las fibras son producidas por las células reticulares. Son abundantes en las primeras etapas de las curaciones de las heridas y de la forma cicatrizal, ¿sí? Luego son reemplazados por fibras colágeno de tipo 1, que son más fuertes. Al principio de la cicatrización se empieza a proliferar este tejido reticular y luego son reemplazadas por otro tejido, por otras fibras que son el colágeno tipo 1. Principalmente la producen los fibroblastos, o sea que acá volvemos a recalcar el concepto de que el fibroblasto es el productor de fibras, pero además también las pueden producir otras células, como la célula del Schwann, que es una célula del sistema nervioso periférico, que va a envolver los nervios periféricos, como las células musculares, las células de músculo liso en los vasos sanguíneos, y capa muscular del tubo digestivo. O sea, que tenemos que recordar que son producidas principalmente por el fibroblasto, pero que en este caso no es el único que puede producir fibras reticulares, sino que también pueden estar producidas por otras células, como unas células del sistema nervioso, como del músculo liso de los vasos sanguíneos y el músculo liso del aparato del tubo digestivo, ¿sí? Más o menos hasta acá yo sé que esto es re complejo, pero si tienen dudas, paren y tratamos de simplificar. Acá vemos de nuevo, esta también es con técnica de plata, las fibras. Ven que es como si fuera una red que se teje para darle un esqueleto a otros tejidos y órganos. Y vamos a las fibras elásticas, que permiten que los tejidos respondan al estiramiento y a la tensión, ¿sí? Se tiñen con eosina, pero no siempre se pueden distinguir. ¿Sí? ¿No te escucho? ¿Puede volver a repetir? ¿De las fibras elásticas? Sí. Que generalmente son fibras que son abundantes también y permiten sobre todo que el tejido responda al estiramiento, ¿sí? Por eso son elásticas, que responde a que se puede estirar y a que soporte cierta tensión el tejido. Se tiñen con eosina, o sea que también se pueden teñir como las fibras colágenas, pero no se diferencian con la tinción porque las dos se ven rosa, ¿sí? No se pueden distinguir entre las fibras colágenas. Se pueden usar coloraciones especiales como la orceína, una coloración que lo tiñe amarronado, para poderlas diferenciar bien. Si no, se confunden entre las colágenas y las elásticas, porque también se tiñen con eosina, ¿sí? Son producidas también ¿por quién? Por los fibroblastos. Así que no quiero preguntarles en los exámenes
cuál es la célula que produce fibras y no sepan decirme qué es el fibroblasto, ¿sí? Lo repetimos muchas veces. Y también, en este caso, también pueden ser producidas por células musculares lisas. Pero siempre el fibroblasto va adelante. Están formadas de dos componentes estructurales, el núcleo central de elastina y una red circundante de microfibrillas de fibrina. ¿Sí? Esta es la composición molecular, es muy fina, no vamos a insistir mucho con esto. ¿Sí? Recordemos que están producidas por el fibroblasto y por células musculares lisas. El material elástico es un componente extracelular importante en los ligamentos vertebrales. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los ligamentos vertebrales, en la laringe y en las arterias elásticas. Justamente esta imagen es un preparado teñido con hematoxilina y eosina, visto en microscopía óptica, de una arteria elástica, una arteria grande. ¿Sí? Acá también vemos fibras elásticas. Vemos cómo se disponen en forma ondulante. Lo que las diferencia mucho es eso, es la forma ondulante, pero acá es difícil diferenciar estas, que son las elásticas, con las que tenemos acá, que son las colágenas, porque toman el mismo color. A ver si me movió todo acá. Bueno. Vamos, sigamos. Bueno, continuemos. No sé qué estaría pasando porque no continúa. ¿Me están escuchando? No se cortó nada, ¿no? Sí, se escucha. Se escucha. Bien. Acá tenemos, acá sí las podemos diferenciar porque están con una tinción especial que se llama orceína, que yo les decía que se veía más amarronado. En realidad se ven más fuerte, ¿ven? Y se ven bien las fibras ondulantes, las fibras elásticas. Acá las podemos diferenciar mejor de las colágenas. Entonces hablamos ya de qué era el tejido conectivo. Hablamos de las clasificaciones que hay, que son varias. Tenemos los embrionarios, los del adulto, dentro del adulto propiamente dicho, el laxo, el denso modelado, el denso no modelado, y empezamos a hablar de que estaba compuesto por células, por fibras y por sustancia extracelular, fundamental o matriz extracelular. ¿Sí? Ya hablamos de las fibras, vamos a empezar a hablar de la matriz extracelular. No sé si vamos a llegar a hablar de las células, pero vamos avanzando. La matriz extracelular, entonces, es todo lo que rodea y sustenta la célula del tejido conectivo, es todo lo que está afuera. ¿Sí? Está compuesta por las fibras que ya describimos, porque las fibras están fuera de la célula, y la sustancia fundamental. Proporciones diferentes de estas moléculas contribuyen a la formación de muchas organizaciones estructurales diferentes. Por ello, la matriz extracelular posee propiedades mecánicas y bioquímicas características específicas del tejido en el que se encuentra. Entonces, que va a ir variando, va a acompañar el tejido conectivo, pero va a variar sus características de acuerdo a dónde lo encontramos, ¿sí? A dónde está ubicado este tejido. Es sostén mecánico y estructural, pero además también fija las células mediante moléculas de adhesión. ¿Sí? La sustancia fundamental o amorfa, esta que estamos hablando, está compuesta principalmente por agua. Es el componente más abundante. Después, como les habíamos dicho en el cuadro anterior, por proteoglucanos, que son glucosaminglucanos más por una proteína central. ¿Sí? Esta es una composición química, pero esta sí la tienen que recordar. Glucosaminglucanos, que acá tenemos varios glucosaminglucanos importantes. Después les voy a mandar en la plataforma les voy a subir un video de una patología que es la mucopolisacaridosis, donde
fallan algunas enzimas para degradar los ácidos y los glucosaminglucanos, como para que relacionemos por qué es tan importante este tipo de... por qué es tan importante conocer el tejido conectivo, ¿sí? Es poquito, creo que tiene 1 o 2 minutos, y falla, a la falla, es una falla enzimática que viene de congénito, hereditario, que no degrada estos glucosaminglucanos y produce serias malformaciones que después lo van a ver, ¿sí? Entonces, los glucosaminglucanos que componen el tejido conectivo son el ácido hialurónico, el queratansulfato, el condroitinsulfato, el dermatansulfato y el heparansulfato. ¿Sí? Todos estos van a formar parte de la sustancia fundamental. Y va a haber más abundante de uno o el otro, de acuerdo al órgano en el que se encuentra. ¿Sí? En todos hay ácido hialurónico. Y hay predominio de uno de estos, 4, de acuerdo a dónde lo encontramos. Además, también tiene glucoproteínas, como la fibronectina, la minina, trombospondina, entactina y otras, ¿sí? Acá me interesa más que recuerden estos, los glucosaminglucanos, y no tanto las proteínas. Sepan que las proteínas están y que sirven para adherir y para mantener la estructura, las glucoproteínas, pero me interesa más que recuerden los glicosaminglucanos, que principalmente tenemos el ácido hialurónico, que es el no sulfatado, y después tenemos los sulfatados, que es el queratansulfato, el condroitinsulfato, dermatansulfato y heparansulfato. Ya van a ver cuando describamos los tejidos conectivos los especializados, vamos a nombrar estos componentes, ¿sí? Así que estos sí los tenemos que saber. Por ahí no tanto las proteínas. ¿Sí? Y vamos a empezar a hablar de las células. No sé si vamos a llegar, pero vamos a tratar de hablar de las células, ¿sí? Dijimos que teníamos las residentes o permanentes. Residentes decimos porque viven ahí y no se mueven del tejido conectivo, ¿sí? Y habíamos hablado del fibroblasto y del miofibroblasto. Ya las vamos a describir. Luego hablamos que era la que formaba las fibras. Luego habríamos hablado del macrófago. El macrófago era aquella célula, a ver dónde les podemos encontrar acá, era aquella célula que fagocitaba y se encargaba de eliminar sustancias tóxicas o nocivas, restos celulares. El adipocito, acá tenemos una esquemita con, representa el adipocito, que era el lipocito o la célula grasa, que generalmente almacenan energía. Los mastocitos o células cebadas, acá vemos esta célula, ya vamos a ver, tienen que ver con la inmunidad. Y células madres adultas. La célula madre adulta es una célula pluripotencial, que quiere decir que tiene la capacidad de después diferenciarse en cualquier tipo de célula de tejido conectivo que se necesite. ¿Sí? A partir de la célula madre podemos generar cualquier tipo de célula de tejido conectivo. Entonces recordamos, las que son permanentes, residentes del tejido conectivo son el fibroblasto y el miofibroblasto, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos o células cebadas y las células madres adultas. Vamos a empezar a hablar entonces de estas células, de los fibroblastos. Acá vemos imágenes de los fibroblastos, tienen núcleos alargados. Sintetizan todos los componentes de la matriz extracelular, fibras y sustancia fundamental. Por eso yo les digo que esta célula es la célula protagonista del tejido conectivo. También podemos encontrar miofibroblastos, que son células alargadas también, y fusiformes, ¿sí?, que no se identifican con facilidad en los preparados de rutina, tienen las propiedades tanto del fibroblasto, que es la de producir fibras o sustancia fundamental, y también tiene algunas propiedades como las del tejido muscular, que son las de contraerse. La propiedad más importante del tejido muscular, que vamos a ver más adelante, es la contracción. Entonces, este miofibroblasto es como una mezcla de las dos células. Puede producir otras células,
puede producir sustancia fundamental y fibras, y además se puede contraer. Acá tenemos imágenes de los miofibroblastos. Vemos su núcleo característico, alargado, ovalado. Ay. ¿Sí? Acá vemos con otra técnica, en un cultivo. Los fibroblastos tienen, esta es la forma de la célula, acá veíamos el núcleo nada más, ¿sí? Todo con forma dendrítica, que tiene como prolongaciones, y ahí tiene su núcleo. Acá vemos células de macrófagos, que son, acá estas células grandes, fagocíticas, como les decía, son derivadas de los monocitos, que los monocitos son células de la sangre. El monocito sale de la sangre y cuando va al tejido conectivo se convierte en macrófago. Los macrófagos pueden fagocitar partículas de mayor tamaño y restos celulares, pero a diferencia de quienes hacen microfagia, por ejemplo los neutrófilos, tienen la capacidad para eliminar los cuerpos residuales, por lo que tienen una vida más prolongada. ¿Sí? Digamos, el que se encarga de fagocitar es como tragar, como digerir todo lo que las sustancias que son nocivas, o restos celulares, o sustancias que no deberían estar en el tejido, ¿sí? Son fijos o residentes y pueden ser, tienen varias prolongaciones, pueden tener forma estrellada, pero ante una reacción inflamatoria del tejido se vuelven pleomórficos y aumentan de volumen. ¿Sí? Y aquí tenemos los macrófagos, que son células grandes, redondas, grandes, y que su función es la de fagocitar todas las partículas extrañas, sobre todo las de mayor tamaño. ¿Sí? Entonces, otra de las células estables y de las células residentes del tejido conectivo. Acá lo tenemos. Acá vemos la diferencia entre un macrófago y un plasmocito, que también es otra célula inmunitaria. Y acá vemos que estas células forman parte del sistema fagocítico mononuclear. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a ver. Esto es muy importante, y de acuerdo a dónde se ubican, en qué parte del tejido conectivo, en qué órgano se ubican, toma un nombre específico. El sistema de células del sistema fagocítico mononuclear es el que tiene una función muy importante, el de la inmunidad, y lo vamos a encontrar en todos los órganos, ¿sí? Y es muy importante que esto recuerden. De acuerdo al lugar donde se ubica, es el nombre que toma, ¿sí? Si vamos a encontrar en el tejido conectivo, vamos a llamarlo macrófago o histiocito. Si lo encontramos en el hígado, lo vamos a llamar células de Kupfer. Si lo encontramos en el pulmón, macrófago alveolar. Si lo encontramos en el vaso, en la médula ósea, en el ganglio linfático, en el timo, o sea, en los órganos linfáticos o los órganos inmunitarios, se va a llamar macrófago simplemente. En el hueso, osteoclasto. En el sistema nervioso central, microgliocito. En la epidermis, célula de Langerhans. Y en los órganos linfoides, células dendríticas. ¿Sí? Es la misma célula, que depende de dónde la ubiquemos, toma distintos nombres. En el tejido conectivo forma parte de las células estables y se llama macrófago o histiocito. Pero, como le digo, forma parte de un sistema fagocítico mononuclear. Profe, Sí, ¿cuáles son los órganos linfoides? los mismos linfáticos, los órganos linfoides son estos también. Y entonces acá lo podemos encontrar como macrófago o como célula dendrítica. ¿Sí? Vaso, médula ósea, ganglio linfático y timo. ¿Sí? Son los mismos. Gracias. A ver si avanzamos. Ahí está. Bueno, dijimos que también están los adipocitos,
¿sí? Que también vemos que formaban parte. Acá tenemos los adipocitos, es una célula que en general da algo que se llama imagen negativa, que quiere decir que no se tiñe y queda blanco, y su núcleo siempre está como aplastado contra la membrana, viene en el margen, así, ven que acá tenemos todo el tejido, o sea, es la célula, todo el contenido grasa o lipídico, y el núcleo bien contra la membrana basal. Forma parte del sistema de almacenamiento y liberación de grasa, deriva de las células mesenquimatosas, plenamente diferenciadas y no se dividen, y se encuentran en el tejido conectivo laxo, pueden acumularse y formar tejido adiposo. O sea, estas son células que cuando se acumulan, forman el tejido adiposo. Pero son células totalmente necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Acá tenemos más, vemos acá el núcleo contra la membrana. Tenemos adipocitos que tienen un solo núcleo. Acá vemos tejido conectivo. ¿Sí? Lo mismo. Acá tenemos los adipocitos blancos y los pardos. ¿Sí? La diferencia entre este se encuentra principalmente en el tejido embrionario, en los animales y en el tejido embrionario porque generan calor. ¿Sí? Colabora a mantener la temperatura, el pardo. Realmente en el adulto, en los seres humanos en el adulto ya no encontramos tejido pardo, encontramos el blanco. Acá hablamos de otra de las células permanentes del tejido conectivo, que son los mastocitos. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a hablar de lo que es el tejido adiposo pardo y el otro? Sí. Hay dos tipos de tejido Lo adiposo. anterior, digamos. Hay dos tipos de Listo, tejido gracias. adiposo, el blanco y el pardo. El tejido adiposo blanco es el que principalmente genera energía, ¿sí? Es almacenamiento de energía, y es el que tenemos principalmente en la mayoría de los seres humanos adultos. El tejido adiposo pardo es un tejido que se da más que nada en el embrión y en el recién nacido, porque genera calor, regula la temperatura corporal, ¿sí? Y también lo podemos encontrar en los animales que invernan, ¿sí? Que esos conservan, es un tejido adiposo que se conserva para generarles calor. En general en el adulto no tenemos pardo, solamente en el embrión y en el recién nacido. Después tenemos solamente tejido adiposo blanco. Vamos entonces a los mastocitos o células cebadas, que son células de tejido conectivo grandes, ovoides, con núcleo esferoidal, o sea, redondo, citoplasma repleto de gránulos voluminosos muy basófilos. Les traduzco todo esto, son redondas, muy grandes, tienen su núcleo redondo, esferoidal, y tiene todos estos gránulos que se tiñen bien morados, bien oscuros, y a eso se le llama basófilo. ¿Sí? Esta es la característica de esta célula, que tiene un núcleo redondo y central, y que tiene estos gránulos que se tiñen muy oscuros. Inicialmente circulan en la sangre, son células de la sangre, en forma de células agranulares, luego migran al tejido conectivo y se diferencian y producen sus gránulos característicos. ¿En qué participan estas células? Estas células participan principalmente en la unión de inmunoglobulina E y se unen con la inmunoglobulina E y desencadenan la cual desencadena la degranulación. ¿Sí? Estas células, cuando se encuentran con un alergeno, algo que nos produce alergia, reacción alérgica, se une la inmunoglobulina E y libera todos estos gránulos y produce todo lo que conocemos como reacción alérgica que podemos tener, ¿sí? Porque estos gránulos atacan y producen reacción inflamatoria y son los responsables de las reacciones alérgicas, ¿sí? Son más abundantes en el tejido conectivo de la piel y del tejido conectivo
de los órganos internos. Entonces, vamos a relacionar los mastocitos o células cebadas con las reacciones alérgicas. ¿Sí? Tienen que ver con la inmunidad del tejido conectivo. ¿Se entiende? Después vamos a ver bien son células de la sangre y de la inmunidad, pero para que vayan teniendo una idea. Acá tenemos una imagen donde vemos con una tinción especial su núcleo redondo y ahí vemos bien sus gránulos. Los gránulos son bien tóxicos. Cuando se liberan, producen todo lo que es la reacción alérgica. En sus granos almacenan sustancias químicas conocidas como mediadores de la inflamación, ¿sí? Histamina, heparina, triptasa, quinasa. Los neoformados como los leucotrienos, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, todos estos son elementos de la cascada de la inflamación. Cuando se liberan produce inflamación de los tejidos. ¿Sí? Y participa en lo que conocemos como reacciones alérgicas. Vamos a las células transitorias. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de las anteriores? No, profe. Ninguno, profe. Listo. O están muy perdidos, pero bueno, yo sé que esto es difícil y hay que verlo muchas veces para poder agarrarle la mano. Profe, ¿no había células madre también? Sí, las células madres son células de origen embrionario que tienen la capacidad de convertirse en cualquier célula del tejido conectivo. Pueden convertirse en la que necesites, ya sea de conectivo propiamente dicho o de los especializados, ¿sí? Gracias. Bien, sí, era la única que nos faltaba de las permanentes, tienes razón. Sigamos con las transitorias. Las transitorias, o libres o errantes, son aquellas que tienen la capacidad de salir de donde se produce y dirigirse hacia el tejido que se necesita, ¿sí? Generalmente son todas estas, las células de la sangre, habíamos dicho, ¿sí? Monocito, linfocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, ¿sí? Células de la sangre. Linfocito, monocito, plasmocito, neutrófilo y eosinófilo. ¿Sí? No nos vamos a detener tanto en esta porque después cuando veamos sangre vamos a tener todo un capítulo para describir cada una de estas células. Profe, puede ser que haya dicho que eran los glóbulos blancos. Todos los glóbulos blancos, exacto. Todos estos forman parte de los glóbulos blancos. Acá tenemos, esto sería los glóbulos blancos, con la fórmula de neutrófilos segmentados, linfocitos, monocitos, todos estos son los glóbulos blancos. ¿Sí? Que ya los vamos a ver, como te digo, específicamente cuando veamos sangre. Tienen cada uno su característica especial. Lo que hace es migrar de la sangre hacia, hacia donde se los necesita. ¿Sí? A ver, acá vamos a empezar a hablar entonces de los plasmocitos, que son células esféricas con núcleo esférico y excéntrico. Miren así. Su citoplasma es basófilo. Basófilo siempre tiene que ver con violáceo, morado, ¿sí? Cuando decimos eosinófilo era rosado. Son numerosos en el tejido linfático, en la médula ósea, en el tejido conectivo laxo, en el tracto gastrointestinal, respiratorio, sistema reproductivo femenino, y provienen de los linfocitos B. ¡Ay, qué pasó! De los linfocitos B, que migran al tejido conectivo desde la sangre, y su función es producir anticuerpos. ¿Por qué desarrollo? Quiere terminar sola la máquina, ¿no? ¿Por qué desarrollo los plasmocitos? Porque son los únicos que no forman parte de esto que les dije que eran los glóbulos blancos, ¿sí? El plasmocito proviene bien de un glóbulo blanco que es el linfocito B, pero migra al tejido conectivo y desde la sangre, y la función es producir anticuerpos, es el que va a producir anticuerpos, ¿sí? Los linfocitos son los que tienen la función de producir anticuerpos. Dentro de los linfocitos, los plasmocitos. Tienen una característica que llamamos rueda de carro, que tiene un núcleo que pareciera que tuviera
rayos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la clase de sangre, no se dan problema. Hasta acá entonces de las permanentes es más fácil porque tienen que recordar que son las células de la sangre, que son los linfocitos, los monocitos, los plasmocitos, los neutrófilos. O sea, los blancos son estos: linfo, mono, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. El plasmocito también es derivado de los glóbulos blancos porque lo forman los linfocitos B y son los que van a producir los anticuerpos, ¿sí? Están a cargo de la inmunidad. ¿Estamos? Creo que los llené de información, pero terminamos. ¿Se entendió? Por lo menos Sí. quisiera que quede claro Sí, profe. que hay dos tipos de conectivos, profe. el embrionario, el del adulto. Dentro del adulto tenemos el laxo, el denso, el modelado, el no modelado, y que todo este tejido conectivo está compuesto por células, por sustancias que están fuera de las células, que llamamos extracelular, que eran las fibras, que eran de colágeno, reticulares y elásticas. Y la sustancia fundamental, que estaba compuesta por glucosaminglicanos principalmente. ¿Se acuerdan que les dije que recorren el ácido hialurónico, que era tansulfato, dermatansulfato, heparansulfato? Y las células que podían ser permanentes o residentes, y las transitorias. Las transitorias eran más fácil de recordar, eran las células de la sangre, linfocito, plasmocito, eosinófilo, basófilo, y las permanentes teníamos más complejas, teníamos el adipócito principalmente, y la estrella de todo esto era el fibroblasto, ¿se acuerdan? Que era el que producía toda la sustancia fundamental y las fibras, fibroblasto y miofibroblasto, célula cebada, macrófago, adipocito y células madres. ¿Estamos más o menos? En la clase que viene es El profe cortita, se entiende, sí. ¿ves? No escucho. Yo tengo una duda sobre la hematopoiesis. Sí, ¿Se produce en el hueso, sí. pero hasta cierta edad, o se produce toda la vida en el hueso? No, se produce en el hueso la hematopoiesis. Durante En toda la la... médula ósea, sí. Sí, por Ah. ejemplo, nosotros tenemos mecanismos, por ejemplo, si vos sos adulto y tenés una hemorragia, necesitamos reponer las células perdidas. Y bueno, obviamente si lo hacemos artificialmente, hacemos transfusión, pero el cuerpo tiene mecanismos para volver a producir las células sanguíneas y está en la médula ósea. No es igual que la producción embrionaria, pero sí se puede volver a producir células en la médula ósea. Se sigue produciendo en la adultez. Con otras condiciones, pero se produce. ¿Esa es la pregunta? Sigue habiendo hematopoiesis en la médula ósea en el adulto. Bien, profe. Gracias. Y está buena la pregunta, y justo vemos después, cuando veamos sangre, porque tenemos que ver cada uno de estos especializados. Damos una clase con cada uno, vamos a ver tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso, cada uno en una clase, y ahí vamos a poder ver bien estas características. La clase que viene es muy cortita, entonces, si ustedes en la lectura de este tema, que es complejo y con muchos nombres para memorizar, surgen dudas, las anotan y las hablamos la clase que viene, porque es cortito, es de glándula y es una clase mucho más corta que esta. ¿Cómo? Profe, una pregunta. Profe. ¿Sube esta clase? ¿Cómo? Si la ¿A esta ¿Cuándo clase sube la sube? clase? Sí la subimos. Hay que ver el tiempo que me lleva, porque la tengo que subir al canal y todo lo demás y convertirla, pero sí, en este fin de semana subimos esta clase. El PowerPoint ya está, todo el material de esta clase ya está, como habíamos pactado, lo dejamos antes para que lo vayan leyendo. Está PowerPoint, están los capítulos del libro, del apunte de cátedra para que puedan ver, y lo voy a culminar a este módulo subiendo esta clase grabada. No se olviden que el miércoles se les va a activar el cuestionario sobre este tema. Acuérdense que quedamos con los miércoles de 8 de la mañana a 20 horas, se activaban los cuestionarios, que la semana pasada no tuvimos, porque como no tuvimos clase por la Semana Santa, no hubo cuestionario, los dejé descansar ahí, pero el miércoles se activa el cuestionario de esta clase. ¿Alguna otra duda? Profe. Sí, lo escucho.
Entonces la otra clase, cuando terminemos esto que estamos viendo, ¿va a ser otro cuestionario o ya no va a ser? Por lo que va a ser el miércoles ya uno, digamos. No, no, no. El miércoles se activa el cuestionario de este tema, de tejido conectivo. El viernes vamos a tener nuestra clase de tejido glandular. Y el miércoles siguiente van a tener el cuestionario de tejido glandular. ¿Sí? Va a ser así, se da la clase y luego va el cuestionario. ¿Sí? Ah, bueno. Siempre va a haber cuestionario de todos los temas, porque así yo los voy llevando, los vamos obligando un poquito a que estudien, no se les atrasa, porque después, como son temas difíciles, cuando los quieren estudiar todos juntos cerca del parcial, no les cuesta mucho. Y voy a tener en cuenta, ya les voy a ir diciendo, necesito que vayan aprobando, que por lo menos tengan un promedio de 4 entre todos los parcialitos, ¿sí? Por ahí algunos puedan reprobar, después se sacan un 8 y así vayan compensando, pero necesito que tengan un promedio de 4 entre todos esos parcialitos que vamos a hacer. En cada tema va a haber un cuestionario pequeño, simple, pero quiero que vayan leyendo, que se pongan al día con esta materia, porque si esta materia la dejamos que se atrase, después les cuesta mucho remontar. Porque tiene mucha terminología y vamos a ir avanzando, imagínense. Recién estamos empezando y miren cuántos términos nuevos tienen que aprender. ¿Sí? ¿Estamos Profe, Sí. ¿la fecha del parcial la dijo o no la dijo? ¿El Pero- 14 de mayo puede ser? Sí, el 14 de mayo. No recordaba, no estaba segura si era esa fecha. Bien, gracias. Y vamos a rendir todo lo que se llegue hasta ese momento, que tengo calculado que sea todos los tejidos por lo menos. Sí, y ya para empezar el segundo parcial, ya directamente con órganos y sistemas, que es un poquito más liviano y más entretenido. Los tejidos son un poquito complicados. Bueno, chicos, los despido, que tengan muy buen fin de semana. No se Gracias, olviden de estudiar para este tema, para que puedan realizar el cuestionario el miércoles. Y este fin de semana también le vamos a subir todo lo que es el PowerPoint y el material del libro y todo lo demás del tema que vamos a ver el viernes, que es tejido glandular. Toda la info va a estar subida antes por si la quieren leer antes. Besos y que tengan un buen fin de semana. Profe. Profe, Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao.